En el vídeo de hoy vamos a hablar de una carrocería que prácticamente está extinguida. Es la carrocería Coupé. Hoy estamos con el BMW Serie 2 Coupé, un modelo que trae una gran variedad de motorizaciones, desde unas más básicas hasta las más potentes. Incluso tenemos ya una versión M2, firmada por supuesto por BMW. Pero en este caso estamos con la 220i con paquete M, una unidad muy pintona, pero en el día de hoy vamos a comprobar las bondades y las no tan bondades de un coche coupé a día de hoy y si vale o no vale la pena su compra. Acompáñenme. Bueno amigos, vamos a empezar por el repaso exterior. Vemos este espectacular BMW Serie 2 Coupé. Ya de comienzo os digo, este azul Portimao, que es un color opcional, está aproximadamente entre los 1.000-1.100 euros y es un color, vamos, espectacular. Tiene una gama de colores bastante bonita, el negro, los blancos, uno más morado, que viene muy bien, pero este para mí es uno de los colores, yo creo que más bonitos para este modelo, pero como siempre, para gustos colores. Vamos a ver el frontal, un frontal muy alargado, es un coche que ahora en el lateral lo vamos a ver, guarda esa esencia de un coche coupé de antaño, de este desarrollo con un gran frontal, luego una batalla más contenida para el puesto de conducción y luego una trasera mucho más acortada. Pero aquí vemos en este frontal las características riñoneras de BMW, en este caso son dinámicas, van en función de la velocidad abriendo y cerrando. Todo este paragolpes del pack M con sus splitters delanteros, sus entradas, el radar aquí justo en la parte central bajo la matrícula. Todo esto también funcional y las ópticas LED automáticas y direccionales que equipa esta unidad, ¿vale? En cuanto al capó, vemos estas líneas de tensión que marcan aquí justo en esta zona, le da carácter a todo este frontal. Y por supuesto ya en el lateral podemos ver estas llantas opcionales en color negro, firmadas por el paquete M y de tamaño 19 pulgadas y unas gomas 225/40 de perfil. Como veis también llevamos la frenada mejorada de mayor dimensión, los calipers también, al igual que en la parte trasera, y en la parte trasera llevamos la misma llanta 19 pulgadas pero con una goma 255 de perfil. Es un coche de propulsión trasera, así que va muy bien calzado en el eje trasero para mejorar todo el tema de tracción. Por supuesto, el lateral, como os he dicho, es un coche que mide 4,54 m. Aquí os dejo los datos, pero un coche que tiene bastante largo. Vemos aquí el frontal cómo va mucho más largo, una batalla muy buena. Esto es muy característico de los coupés de toda la vida, con muy buena zona para la conducción, la habitabilidad. Y luego la zona trasera ya vemos cómo es bastante cortita y le da este toque deportivo. Vemos estos faldones, también en el mismo acabado que va hasta la parte del difusor trasero. Las carcasas en el color de la carrocería con intermitente y integrado. Vemos aquí el M del pack. Toda esta zona en negro brillo. Los marcos de las ventanas. No llevamos cristales oscurecidos. Ni techo panorámico ni solar. En este caso la antena tipo aleta de tiburón. Y aquí en este pilar vemos una caída coupé muy bonita. Y la parte trasera, que en su momento he de reconocer que en fotos no me convencía del todo, pero ya en persona y durante tantos días y kilómetros te va ganando. También es cierto, como os he dicho al comienzo, el color beneficia muchísimo, porque lo he visto ya en blanco, por ejemplo, no me termina de enganchar, pero este color le sienta pero de maravilla. De verdad, es un color que de verdad me ha encantado cómo se ve en este BMW Serie 2, pero bueno, esto es algo subjetivo, pero ya os digo, las combinaciones, los toques, muy bien. Los pilotos traseros en LED con este relieve aerodinámico que le da muy buena terminación. Vemos también este pequeño alerón aquí en negro brillo que le da
este toque al maletero, la versión 220i y por supuesto el difusor en la parte baja con dos salidas reales de escape. Ahí vemos catadiótico, los sensores traseros y la cámara justo aquí donde va la matrícula. Así que nada, aquí también podemos ver parte de los altavoces con el sistema Harman Kardon de audio y los anclajes top tether para llevar a los más pequeños en los dos asientos traseros, sí, porque es un 4 plazas. Así que nada, vamos a ver el interior. Veamos el maletero, accionamiento manual, y aquí vemos este maletero, muy típico de un coche coupé, una boca de entrada, como veis, justita, no podemos exagerar con objetos muy grandes, muy altos sobre todo, pero bueno, tiene 390 litros de capacidad y la opción de abatir los asientos para ganar algo más de capacidad. Eso sí, tenemos esta limitante igual manera de altura, así que no será demasiado aprovechado. Conector 12 voltios en este lateral e iluminación aquí en la parte central. Ahí vemos los asideros para poder abatir los asientos y aquí una pequeña redecilla para separar un poco lo que llevamos aquí en el maletero. Aquí justo debajo, de este lado también llevamos una redecilla con el kit de emergencia y bueno, aquí está todo cubierto, se nota estas calidades premium para no ver tanta chapa en el portón y poco más. Ahí los brazos del maletero para ayudar a cerrar el portón. Y ya visto esto, vamos al interior. Bueno, para acceder a las plazas traseras, aquí vamos a entrar por el lado del piloto, este asidero, llevamos aquí y el asiento es eléctrico, ambos asientos delanteros son eléctricos y se desplaza para podernos hacer hueco y entrar. Hasta ahí llega y tendremos esto para entrar. Vemos allí un poco la banqueta trasera. Es un 2 plazas trasero, en total 4 plazas, ya que como veis en la zona central tenemos el túnel y lleva ahí una bandeja, por ejemplo, para dejar el móvil y poco más. Así que bueno, vamos a entrar. Como buen coche coupé, es lo que tiene. Es algo más incómodo, ¿no?, de entrar. Aquí ya voy tocando, yo mido 1,77 y ya voy tocando aquí en el techo. Así que me tengo que ir muy abajo para dejar ligeramente un dedo de separación al techo. Aquí lo podéis ver. Pero estoy totalmente descompensado a nivel de cintura, ¿no? No voy pegado como debería de ir. Que aquí es mi posición más correcta. Y voy sumamente incómodo, así que estas plazas traseras son algo testimoniales para personas de mi estatura, 1,77, 1,80, bueno, aquí ya prácticamente Pau Gasol no puede entrar, ¿vale? Iría muy incómodo. Sin embargo, tenemos buena visibilidad, una buena ventana, no vamos tan encerrados como en antiguos o en otros coupé, que ya hay pocos, y se nota la calidad que tiene en este coche. Aquí vemos materiales con pespuntes en azul en esta unidad. Todo este entramado en el plástico que le da una mejor sensación, un mejor entramado. Todos son plásticos, pero con buen tacto, buen remate. Aquí vemos el detalle de M en los cinturones, tanto delanteros como traseros. Y por supuesto aquí podemos ver en la consola central dos salidas de aire con regulación incluso de temperatura. Así que es un clima 3 zonas. Además 2 puertos USB, así que para conectividad y climatización va muy bien servido aquí, excepto por la altura, que es algo normal en este tipo de coches. Además, también podemos llevar a los más pequeños porque tenemos anclajes ISOFIX, aquí con canaleta, su tapa, todo muy bien cuidado para proteger el asiento. Lo único es que esta tapa al quedar así y los ganchos o la silla, depende de qué modelo de silla, no la podemos cargar, así que hay que tener cuidado. Esto, si hubiese tenido un sistema que guarde la tapa hacia adentro o algo, quedaría más protegido, así que tener cuidado. Los reposacabezas, por supuesto, son abatibles. Ahí está, pulsamos aquí para poder tener visibilidad cuando no está en uso. Además, la zona central podemos hacer uso para objetos largos con esta pequeña trampilla desde el maletero, o bien
tenemos nuestro compañero reposabrazos, que es bastante grande, muy confortable, y podemos tener aquí también 2 portabebidas al uso para mejorar nuestro viaje. Así que bueno, aquí tenemos plafón iluminario para iluminar toda esta zona y bueno, algo bastante bueno porque además llevamos aquí altavoces aquí detrás, está todo muy pero muy bien cuidado, pero bueno, tiene esta limitante que es la caída coupé que nos limita un poco más a los más altos como yo para ir en estas plazas traseras, pero las plazas delanteras son las mejores. Vamos para adelante. Para salir, otro problema. Y además cuando no estás en forma, complica un poco más. Vamos a ver, sacamos el culet. Bueno, tras la jornada de estiramientos que hemos hecho para entrar a las plazas traseras, vamos a disfrutar un poco más de las plazas delanteras. El coche, como es de esperar, es bajo, así que tenemos una conducción bastante baja y una posición baja. Así que para las personas con de algún problema de espaldas es lo que tiene. Pero estos coches coupé, sin esto, no son para nada divertidos ni tienen su esencia pura. Vamos a cerrar. Aquí encontramos buenos materiales, mullidos, plásticos muy buenos, todo bien rematado. Aquí vemos las banderas de M, todo va iluminado incluso, con 2 perfiles para los asientos de memoria, son eléctricos, abrir y cerrar las puertas, la maneta. Y por supuesto aquí nuestra zona de bandeja para bebida y algún objeto. Y todo muy bien. Aquí la continuación de este entramado hacia la parte trasera. Audio Harman Kardon. Y un salpicadero que como veis, con la nueva imagen de BMW, muy bonito, con la zona digital del cuadro de instrumentos y la zona de infoentretenimiento. Van unidas. Prácticamente aquí en esta zona se nota una pequeña división en el plástico, pero da esta sensación de fluidez en todo el salpicadero. Además, está algo integrado hacia el piloto, muy tenue, pero lo suficiente, y esto a mí por lo menos me gusta. Toda esta zona acostumbrada para botones de climatización, muy correctas, muy simples. Aquí en esta pantalla tenemos la información del clima. Vamos a encender el coche. Y aquí veis toda la información del clima, tanto caudal como temperatura. Aquí llevamos calefacción en los asientos delanteros con 3 intensidades. Los warning. El Intelligent Safety para poder configurar esta ayuda, que no viene nada mal. Y bueno, todo el sistema también de multimedia muy completo, navegación, conectividad de móvil, radio, Bluetooth, Spotify, tenemos datos individual, aquí la brújula, esto lo podemos configurar, ¿vale? Noticias, aquí también cómo configurar el coche con los ajustes, los perfiles de conductor, podemos ajustar algunos perfiles, información, indicadores deportivos. Aquí las fuerzas G, todo el par que queramos, el flujo de la energía, cómo va distribuyendo desde el motor al eje trasero, datos de viaje. Como veis, aquí está parte del tramo que hemos hecho durante algunos kilómetros y datos importantes de consumo. Por supuesto, espejo interior fotocromático. Aquí en la zona más baja, los acostumbrados accesos rápidos con memoria. Aquí el dial para el volumen. Y esta zona con esta tapa, con este entramado que podemos también configurar de manera opcional. Bandeja para carga inductiva del móvil, puerto USB, 2 portabebidas y un conector 12 voltios justo aquí. Aquí vemos la palanca de cambio, también con esta zona del encendido, toda la parte de ayudas a la conducción, los modos de conducción Sport, Comfort y Eco Pro, el Auto Hold, el freno automático. Aquí nuestro acostumbrado dial para hacer uso del sistema multimedia, Home,
lo usamos desde aquí o desde la pantalla táctil. Y por supuesto aquí una pequeña guantera con un puerto USB y iluminación y engomadilla para que no haga ruido lo que llevemos allí. Eso sí, no es regulable ni en altura ni en profundidad este reposabrazos, pero tiene muy buen acabado y ya está en una buena altura. Por supuesto, el cuadro de instrumentos, acostumbrado de BMW, con muy buena lectura. Vamos a enfocar, vale. Con buena lectura, tenemos también información que podemos ir variando, como los datos de a bordo, fuerzas G, la radio, ojos de conducción, consumos, en fin. Muy buena disposición. Llevamos allí el mapa un poco difuminado en la zona central. Muy buena lectura. No perdemos en ningún momento la calidad de esta pantalla, así que está muy bien. Y por supuesto el volante M firmado del pack. Aquí las levas en el volante, contacto plástico, pero bueno, están bonitas. Aquí en esta zona también con sus empuñaduras, todo aquí el sistema en los dos mandos para hacer uso de tanto ayudas de la conducción como del sistema multimedia, teléfono, comandos de voz. Está bastante completo y un volante muy, pero muy agradable de hacer uso por su dimensión, su grosor. Un volante muy, pero muy bueno. Y pedales en aluminio. Aquí lo veis, pero el descansillo va en goma. Todo con muy buenos materiales. Tenemos aquí cuero en la parte baja. En esta zona también es engomada. Aquí también hay muy buena terminación. Vemos aquí, por supuesto, la guantera para guardar documentación bastante justilla. Va engamusada para evitar ruidos. Y ambas puertas con los huecos portaobjetos que os he comentado. Por último, estos asientos también firmados por M. Deportivos, con muy buena sujeción, buen acabado, con pespuntes en azul. Igual también de manera manual tenemos el descanso para las pantorrillas en esta extensión. Aquí lo podéis ver. Y muy, pero que muy buena terminación. Aquí en esta zona alta tenemos el plafón iluminario configurable con el sistema aquí de botón de emergencia. Así que nada amigos, ya lo tenemos encendido. Vámonos rápido a la carretera porque ahí es donde hay mucho que contar. Como veis, a nivel de suspensión va muy bien. Durillo, como es de esperar en estos coches. Pero que a nivel interior está muy bien insonorizado, muy bien ajustado. Y bueno, ya me he puesto al volante de este maravilloso 220i Serie 2 Coupé de BMW. Bajo el capó, largo capó por cierto. Esto me gusta recalcarlo porque le da una esencia de diseño muy, pero muy atractivo a este coupé. La verdad es que yo soy muy sincero en mis pruebas y os digo que este coche cuando salió había ciertos puntos que a nivel de vídeos y de fotos me había enganchado, me habían gustado, entre ellas el frontal, pero la trasera no tanto. Pero en líneas generales es un coche que me ha ido ganando su diseño y todo lo que habéis visto hasta ahora, ¿no? Del vídeo. Bajo el capó, por supuesto, el motor 2 litros turbo de 184 caballos y 300 Nm de par, asociado a una caja automática deportiva de 8 velocidades. Llevamos levas en el volante y la opción de llevarlo en modo deportivo al desplazar la palanca. Ahora vamos a ir en modo de normal, directo. Vamos a ir un poco calmados en este trayecto para ir a nuestra zona de curva, donde ahí cambiaremos incluso de modos de conducción. Modos de conducción que van desde el modo Eco, Eco Pro, Comfort, Sport y Sport Individual, donde allí ya podremos ajustar ciertos parámetros para tenerlo un poco más a nuestro gusto. Obviamente en cada uno de estos modos de conducción el coche tiene un comportamiento diferente. He de destacar que el modo Eco, Eco Pro de BMW es muy bueno porque hemos logrado rozar los 5,8 y 6 litros en muchas ocasiones de conducción con este coche, pero además en una conducción que la puedes hacer perfectamente en tu día a día porque quieres optimizar tus consumos.
y tener el coche para un uso luego de fin de semana más divertido, ¿no? Y ahí ya no importarte tanto los consumos. Eso yo lo respeto y es muy válido, pero no es la esencia de este coche. Lo lamento, pero no es la esencia de este coche. Este coche te hace ir a ritmos alegres, aunque vayas en modo eco, no tendrás esa reacción inmediata, pero el coche tiene un aplomo y una dirección, suspensión, todo un conjunto de elementos que hacen que el coche sea muy, pero muy divertido de llevar. Y con esto, por supuesto, es normal que vayas a ritmos un poco más alegres, aunque más desarrollados, ¿no? Porque si vas en modo Eco Pro, tendrás que ir a ritmos que te marque la caja de cambios, el motor, a ritmos de vueltas un poco más pausados. Ahora mismo ya vamos a cambiar al modo Sport Individual. Cambiamos aquí al modo deportivo de la caja y el coche se transforma. Tiene un bramido o un pequeño ruido de escape muy atractivo. Se siente ese escape deportivillo muy bueno, pero no llega a ser escandaloso. No es para nada esa viveza de otros modelos, incluso compactos, que a día de hoy pueden estar con más ruido. En este caso es un ruido, yo creo que, bueno, en su punto, en su salsa. Pero es que luego, ya os digo, esta propulsión trasera, esta combinación de potencia, frenada, dirección, ahí como nos ayuda un poco el control de tracción a corregir la trazada. Además la vía está un poco húmeda, hemos tenido menos 2 grados esta noche y obviamente si pisamos a fondo, pues el coche busca cómo ir dándote esa diversión, ¿no? Esa sensación. Obviamente con ayudas a la conducción. Si quitamos las ayudas, el coche es una auténtica pasada de cómo va recorriendo. Pero en estos casos es recomendable al 100% que sea en circuitos donde haya un poco más de seguridad y que tú estés también tranquilo para hacer uso de este coche sin las ayudas a la conducción. Es lo que recomiendo en pleno. Porque además tienes que tener manos. Estos coches no son los coches tradicionales de los últimos años, tracción delantera, que te permite tener un poco más de control y no es tan excesivo estas variantes, ¿no? De que el coche se te pueda ir un poco. En este caso, la propulsión trasera siempre han sido y serán de esta manera muy divertidos y que te dan esta alegría cada vez que buscas tracción y que el coche busque mover el culete. La aceleración de 0 a 100 de este 220i está sobre los 7,4 segundos. Tiene una pegada buena, tampoco es tan contundente. Si quieres ya una pegada más contundente, tendrías que irte al 230i, que ya está por encima de los 200 caballos. Y ya luego tienes el M240i y el M2, ¿vale? Que ya supera en caballajes. En este caso tienes también una versión diésel de 190 caballos, la única. Y luego tienes una versión gasolina que yo le llamo la descafeinada de 150 caballos. Esta versión la veo acorde para quien le da exactamente igual la potencia y que quiere un coche bonito, coupé. Vamos, con este diseño, porque siempre toda la vida ha habido personas que les encanta este diseño, esta carrocería, pero no requieren, no está inmerso en tener que sí o sí tener una potencia, para nada. Y ese motor yo creo que viene bien para ese tipo de cliente. En cambio este 220i, y además con esta configuración de nuestros amigos de prensa de BMW, lo han bordado. Es una unidad espectacular, desde el color y todo el equipamiento que trae opcional, disponible por supuesto para vosotros también, lo tenéis en el configurador de BMW. Todo el tema de frenada específica, ayudas a la conducción, la caja deportiva, ahí como el coche ha entrado y ha buscado corregir la trazada, igual está controlado, pero busca esa viveza y ese nervio en la parte trasera que es tan atractivo. Pero bueno, ya volviendo un poco, saliéndonos de esta parte un poco más deportiva, vamos a lo común. El puesto de conducción muy correcto. Voy a bajar un poco la calefacción.
del asiento. Tiene 3 niveles y el tercer nivel es muy contundente. Es un coche que tiene un buen agarre a nivel de puesto de conducción. El asiento sujeta muy bien, igual que en la parte del copiloto. Tenemos muy buena visibilidad tanto de la delantera por el parabrisas como por los espejos exteriores, incluso con detección de ángulo muerto. Buena visibilidad, tenemos buenas indicaciones también con el sistema de infoentretenimiento, todo muy bien dispuesto a la mano. Las levas con este tacto plástico, me hubiese gustado quizás mantener el toque en aluminio, pero también es cierto que este plástico un poco más rugoso no nos resbala tanto la mano cuando vamos un poco más en la labor, ¿no? Que vamos conduciendo un poco más alegres. Pues sí es cierto que el tacto es un poco más resguardado, ¿no? Con este plástico. Así que bueno, tampoco estamos en la versión M al completo, así que yo espero que a lo mejor en el M sí me encuentre con unas levas más bordes, ¿no? Más cañeras, pero bueno, habrá que esperar. En este caso, pues este coche tiene una buena disposición, buen espacio. Obviamente la parte delantera es la más recomendada, la parte trasera para personas menores de 1,70 diría yo, porque yo 1,77 habéis visto que pego, pero la parte delantera es la más cómoda. Además, siempre ha sido la esencia de los coches coupé que sea así, ¿no? En este caso, la suspensión tiene esa dureza comedida entre la parte confort. Cuando vamos en modo confort se siente ya esa dureza más progresiva, pero en el caso de Sport, como vamos ahora mismo, ya se nota un coche más aplomado. Una dirección que transmite, tiene ese pequeño control electrónico, por supuesto, pero vamos, transmite muy bien y tiene un buen trazado. La verdad es que me ha gustado. El sistema de frenado, tenemos un frenado correcto, una mordida correcta. También es cierto que cuando vamos muy pero muy a fuego, tenemos que recurrir a pisar a fondo este freno, ¿vale? No nos basta con solo tocar, que nos puede dar un pequeño susto, pero no es algo negativo, ojo. Pero lo digo porque ves unos frenos con tan buena dimensión, con tan buena mordida, que te haces la idea de que estás tranquilo y que con solo dar un pequeño toque tienes una frenada buena. No, para nada. Tienes que tener una buena decisión, una buena contundencia a frenar a fondo para que así tengas la mayor mordida posible y frenar el coche. Entonces es algo que en el momento que ya estás usando el coche, sobre todo cuando vas ya un poco más a fuego, es donde notas que sí tienes que recurrir a pisarlo más a fondo. Pero es una frenada, vamos, espectacular. La verdad es que frena muy bien. Y bueno, el conjunto suspensión, frenada, motor, vamos, es un coche muy bien equilibrado. Este 220i me ha encantado lo equilibrado que va. Estos 184 caballos ideales o incluso de sobra para el día a día, pero obviamente para unos pequeños tramos y disfrutar, pues tienes un coche muy, pero muy divertido. Además, he querido dejar un poco de último este apartado, y voy a dejar el apartado de conducción deportiva de antaño. Una conducción donde, vale, tampoco lleguemos a pensar que estamos con un coche de antaño, ojo, porque sí, tiene mucha ayuda electrónica y eso antiguamente no había nada, así que no podemos llegar a esos niveles, pero las sensaciones de coche aplomado, de coche con una progresividad de aceleración muy buena y un aplomo y un recorrido muy justo para este coche. La verdad es que es un coche que busca que disfrutes de cada kilómetro que estás recorriendo. De verdad, no estoy exagerando. Es un coche muy, pero muy noble en todo momento. Se nota cómo trabaja todo a la perfección. Aquí las manos de BMW, cuando te dicen te gusta conducir, pues es totalmente cierto, porque aquí BMW ha hecho un trabajazo en el Serie 2 Coupé increíble. Así como va este coche, que digamos que está a medio camino entre deportividad y buscar un poco de confort para un uso mixto, por supuesto. No me quiero imaginar cómo iba el M240 o el M2.
deben ir fantástico. Deben ir fantástico. A lo mejor no tanto, no lo sé. Ya probaremos. Ojalá que nos dé tiempo de probar tanto coche. Pero ya os digo, este M220M, Mac M, ojo, pero este 220i es perfecto. Es perfecto. Además, para tu bolsillo no será tampoco tan exagerado el desembolso. Estamos hablando desde 46, 47 mil euros. Eso sí, sin estos opcionales. Si quieres ya estos opcionales y esta unidad tal cual, estamos ya sobre los 50, 54 mil euros aproximadamente. Y ya os digo, toda esta parte de motorización, propulsión trasera, es ideal. Es un coche suave, un equipo de sonido, Harman Kardon, impecable, suena muy bien y ya no tengo más, pero más que aplaudir que BMW sea una de las pocas marcas, porque hay más que siguen ofreciendo modelos coupé tan pasionales, porque no es solo tirar el modelo coupé y venga, ya está. No, que también tenga versiones intermedias, cañeras, que sigan manteniendo esta llama en los más apasionados del motor. Así que muchas gracias BMW por darnos una joya como es este Serie 2 Coupé. Ya en temas de consumo, ya os he dicho un poco, estamos en el entorno de los 8,5 de media. Estamos también tocando los 5,5 y 6 litros en modo Eco Pro y con una conducción totalmente irracional para llevar este coche, os digo, sinceramente. No tiene ninguna lógica llevar este coche a ese ritmo, pero cada quien lleva el coche como quiera. Y si te quieres permitir tener esos consumos para poder pagar el coche, por ejemplo, pues cada quien con lo suyo, ¿no? Pero obviamente el consumo de este coche está en la horquilla de los 8,5 y ya cuando vas a fuego, por encima de los 9 tranquilamente. Pero es lo que hay. Es un motor alegre, un motor turbo, gasolina, etiqueta C. Así que todos los ingredientes para pasártelo muy pipa con este Serie 2 Coupé. Así que nada, amigos, ya nos detenemos nuevamente y os doy mi veredicto final. ¿Qué os parece este Coupé? A mí me parece una maravilla y que continuemos teniendo en el mercado opciones para los más puristas. Este tipo de coche es una alegría. Su precio parte de los 41.000 euros en las versiones gasolina más bajas de potencia y la versión diésel, que solo hay una única versión, pero a partir de allí, como es este 220i, estaríamos hablando de unos 46, 47.000 euros de partida. En este caso, ya con el pack M, con todos los opcionales que lleva esta unidad, estaríamos hablando de unos 54.000 euros aproximadamente a día de hoy, sin descuentos ni promociones. Hago un pequeño inciso. Estos precios, siempre os recuerdo, son orientativos de la lista de precios oficial de la marca y no están incluidos ni los descuentos ni las promociones que pueda tener un concesionario o bien la marca en un momento determinado. Así que calmaos, porque siempre estáis escribiendo de que ese no es el precio, que es más caro o es más barato, dependiendo del día que estés viendo este vídeo. Y obviamente en el día que estés buscando el precio, pues puede variar muchísimo. Y ya si vamos a un mercado de segunda mano de ocasión, esto también es muy variable. Dicho esto, es un modelo muy a tomar en cuenta si estás buscando un coche coupé. Tiene una dinámica exquisita, es de esa conducción y ese tacto de antaño. Tenía muchísima nostalgia de ya coger un coche que, aunque tuviese una carcasa tan moderna como esta y ayudas a la conducción y todo, que tenga ese tacto y ese aplomo de un coche puro. Un coche que no irradia falsedad ni ayudas para que sepas conducir sí o sí. No, este coche tiene lo suyo, le buscas las cosquillas y el eje trasero te divierte, así que es un coche muy, muy bueno. En particular esta versión 220i, yo creo que es la más equilibrada para un uso diario y para salir de fin de semana a darte tus vueltitas, e incluso, ¿por qué no?, una vuelta en un circuito. Tiene una potencia bastante buena, 184 caballos, está muy bien. Si quieres un poco más, tienes la 230, que ya irías un poco más, pero sí ya restas un poco en la calidad del día a día, ¿no? Porque si no te importa el tema de consumo, guay. Pero si en este caso el tema de consumo, ya en este, como habéis visto, estamos en una media de 8,5
que no escapa de allí. Sí es cierto que si vas a fuego a buscar consumos, puedes incluso bajar a los 6, pero es, ya os digo, una conducción totalmente irracional bajo la conducción de este coche, que es para divertirte, para ir muy bien. Así que yo creo que la media consciente de este coche es de 8, 8,5 de consumo. Si vas muy a fuego ya estarías por encima de los 9 fácilmente. Y bueno amigos, agradecemos a BMW España la sesión de este Serie 2 Coupé y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal, tenéis nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.